Entonces le aprecio mucho que haya venido Tereso Medina Ramírez, secretario general adjunto de la CTM, creador de este sindicalismo responsable para México, que pues no sé cómo están viendo ustedes, maestro, muchas gracias por venir, buenas tardes, cómo están viendo esto de la negociación del TEMEC y el rol de la CTM. Mira, primero Joaquín, muchas gracias por recibirnos. Y también igual porque nos das este espacio importante para platicar con todo el público que nos está ahorita viendo a través de este importante medio de comunicación. Yo considero que México está viviendo momentos estelares en su desarrollo y crecimiento de empleos y junto con los empleos, el gran reto que tenemos como país es cómo y de qué manera se va a renegociar el TEMEC, por ejemplo. Y en este punto muy preciso, hemos sostenido que sería muy buena noticia para los trabajadores de México, para los sindicatos de México, que en esta comisión de negociaciones se incluyeran las voces de los líderes más representativos de centrales y sindicatos obreros de México. Porque tenemos que recordar que el TEMEC, que está por terminar, se llevó a cabo sin la voz ni de los trabajadores ni de los empleadores. Entonces, si el destino es México y si el destino es Canadá, entonces tenemos que buscar, a mi juicio, un principio en donde nadie gane solo a costa de que alguien pierda. Tenemos que aplicar el camino de ganar, ganar, ganar. Que gane México, que gane Estados Unidos y que gane Canadá. Y para eso, Joaquín, yo he sostenido que lo más importante que tenemos en el país, es más, nuestro país, está integrado o hecho por trabajadores Sí. manuales, intelectuales del campo y de las ciudades. Con todo respeto, hasta tú y yo somos trabajadores. Sí, no, por supuesto, Por supuesto. y a mucha honra. Y a mucha honra llevamos el nombre digno de ser trabajador. Por supuesto, a ver, es que has mencionado un punto, el trabajo es dignidad. Por supuesto. Ese es el tema. Que en la renegociación del TEMEC tenemos que avanzar sobre la dignidad del trabajo. Y para tener dignidad del trabajo también tenemos que avanzar sobre la deuda histórica de seguir mejorando los salarios de los trabajadores. Entonces, puntualmente sí es muy buena noticia coordinarse con la Secretaría de Economía Claro. para poder crear un consejo plural de sindicatos y poder poner en la mesa las opiniones de los trabajadores en materia de empleo, en materia de salud, en materia social, en materia educativa, en todas las materias que requiere un crecimiento sostenido del país. Incluso en la negociación en la materia de la revisión laboral, ¿no? Por supuesto, en el capítulo que hoy lo tenemos como el 23-A, en ese capítulo específico, por supuesto que es muy, muy importante la opinión de los sindicatos y los trabajadores para poder entender, Joaquín, que el crecimiento que México necesita, le urgen a los trabajadores propuestas, no protestas. Y creo que lo que necesitamos son propuestas para los trabajadores. ¿Qué vamos a hacer para enfrentar la industria automotriz, por ejemplo? Por ejemplo, usted dirige, bueno, encabeza el sindicato del sector más importante del El TEMEC automotriz. y de la producción y la exportación del país, que es el automotriz. Sí, por ejemplo, mira, ¿qué vamos a hacer en la negociación colectiva para enfrentar los efectos que provoca la robótica, que no podemos evitarlo? La robótica, la inteligencia artificial, los sistemas computarizados, en fin. Todos estos temas son temas que los trabajadores tenemos que ponerlo en la mesa de las negociaciones para poder entender, por un lado, el futuro del trabajo que ya está presente en México y que tiene que ver con toda la inteligencia artificial y todo lo que esto conlleva, y poder entender también qué papel o cómo vamos a conectar al sindicato con los jóvenes trabajadores de México. Porque los jóvenes trabajadores de ahora tenemos que, entrar a un diálogo con ellos para poder
hacer que tengan pertenencia al sindicato. Maestro Medina Ramírez, ¿en qué ramas de la industria es usted dirigente sindical? En la industria automotriz, sí, la industria del acero, la industria de los alimentos, la industria de bebidas, la industria de los electrodomésticos y la industria de la energía. Pues son temas centrales, los 6, quitando lo de las bebidas. Así es. Centrales del TEMEC. Así es, Joaquín, incluyendo la industria del aluminio. Son los temas centrales del TEMEC. Pues mira, automotriz, acero, aluminio. ¿Qué más me dijo? Acero, aluminio, automotriz, sí, bebidas, electrodomésticos. Electrodomésticos, todo eso son quizás sobre todo la automotriz, el número 1 de exportaciones de México a Estados Unidos. Y ahí está la clave también, porque desde abril de este año, en lo que va en desarrollo a finales de año, uno de los temas de negociaciones es la aplicación de aranceles. Así es, al acero y al aluminio precisamente. A las dos, y los dos, acero y aluminio, son componentes también de la industria automotriz. Entonces, es una cadena de componentes que a mi juicio tenemos que entender que en este tema de los aranceles, por un lado los sindicatos tenemos que proteger el empleo, por un lado, pero por otro lado también tenemos que defender las negociaciones colectivas y en ese sentido lo que necesitamos, por eso vuelvo al tema del TEMEC, necesitamos certeza, seguridad para poder avanzar en todo lo que es las relaciones laborales que incluye trabajadores, sindicato y empresa. Hablando de la CTM, yo la conocí en su mejor momento, con su mejor dirigente, que me perdonen los demás, ¿sí? Fidel Velázquez, que por cierto tengo una entrevista que le hice yo en Imevisión de 5 horas a don Fidel. Muy bien. Pues lamentablemente don Carlos Aceves no está en su mejor momento de salud. Bueno, usted sí aspiraría a dirigir la CTM, ¿no? Bueno, soy uno de los más de 2,5 millones que registra el Centro Federal como CTMista, y te faltaría, la verdad, decirte que no aspiro. Sí aspiro, Joaquín. Sí. Sí aspiro. Pero si me lo permites, sí, voy a poner en el entorno este tema. Sí. Primero, en la CTM tenemos tiempos, tenemos estatutos y tenemos una manera de conducir el sindicalismo. Yo te puedo decir que por qué la CTM ha durado tanto tiempo en mi país, va a estar por cumplir 90 años, es porque al final del camino, cuando nacimos con Cárdenas, nacimos con un principio de unidad nacional, de solidaridad, y para Tereso Medina, o quien pueda aspirar, o pueda estar en la esperanza de la Confederación, primero tiene que practicar o platicar con todos los integrantes estratégicos de representatividad de la Confederación y pensar en la unidad nacional del movimiento obrero. Un movimiento dividido no sirve para nada, Joaquín. Así es. Entonces tenemos que pensar en eso. Y segundo, desde don Fidel, que además a él le debo mi carrera, él me becó para ser abogado en Derecho Laboral, don Fidel Velázquez. Y luego la maestría, ¿no? Y luego la maestría en Derecho Laboral también, en la Libre de Derecho. Bueno, en ese sentido, desde don Fidel hasta hoy, el querido y respetado y apreciado don Carlos Aceves del Olmo, en ese ejemplo de unidad tenemos que honrar, Joaquín, porque acuérdate que el que no honra no merece ser honrado. Entonces tenemos que honrar el legado y tenemos que conservar nuestro legado como tal para poder relanzar y ubicar a la Confederación a las circunstancias de la hora, del presente y del futuro. Entonces, en este sentido, primero, todos los CTMistas deseamos que nuestro jefe, don Carlos Aceves, tenga la salud y la vitalidad, porque al final también, como CTMista que somos, pensamos también que lo vamos a conservar en su legado que nos ha inculcado en el ejemplo de respeto, de solidaridad y de unidad, por un lado. Pero por otro lado, también tenemos las tareas pendientes que la CTM tiene que cumplir, que es adecuarla a los nuevos tiempos, en materia de empleo, en materia laboral,
en materia educativa y en todos los frentes que demanda el trabajador, para que en esa medida busquemos una central, a mi juicio, no solamente que defienda los derechos laborales de los trabajadores de México, sino que se comprometa con los trabajadores y sus familias y que vea en el centro del ejercicio y la práctica sindical primero a los trabajadores y sus familias como la base fundamental de nuestra existencia. Pues muy bien. No, Joaquín, a tus órdenes. No sabía que era maestro en Derecho Laboral por la Libre. Así es. Fíjese. Don Fidel, venimos como obreros de la fábrica, Joaquín. Sí. Él era lechero. Sí. Y repartía él, leche. en cierto momento, es correcto, dignamente era trabajador de la industria lechera. ¿Sí? Muy congruente para su época, para su México. Y nosotros venimos de la industria automotriz porque mi primera carrera fue técnico en mecánica automotriz. Ah, ¿tiene otra carrera? Técnica, entre el bachillerato y la educación superior. Y eso me dio la oportunidad de conocer de fondo al sector automotriz que hoy tengo el privilegio de representar. Y en esa medida también me dio la oportunidad de conocer desde muy joven la figura del sindicato. Y también me dio la oportunidad de conocer a la central que hoy por hoy, con todos los cambios laborales, el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal registra que la central sigue siendo la central obrera más fuerte de México. Ah, sí. Y yo creo, y lo digo pensando en voz alta, que la única manera de honrar a la CTM es honrando a todos nuestros líderes sociales que nos han antecedido en el camino y rendirles homenaje para poder pensar en una central fuerte y sólida. Y actualizada a todo lo que es la modernidad, la inteligencia artificial, la robótica que mencionaba, es decir, toda la nueva tecnología, el nuevo mundo que ni sabemos cuál va a ser, ¿no? Esa es la nueva agenda del movimiento sindical general y en especial de la CTM, Joaquín. Y además, también preocupada por elevar los niveles de salud, es decir, el Seguro Social necesita más clínicas de hospitales, más medicamento. El Instituto del Fondo de la Vivienda, Infonavit, también necesitamos crear más vivienda para los trabajadores. Y aquí veo de manera responsable que podemos caminar juntos, sin confrontaciones, pero sí con negociaciones en el respeto de cada sector. Es decir, subirnos, como popularmente se dice, al Plan México, para que en el Plan México nos alejemos los sectores de cualquier interés partidista, personal, sectorial o de grupo, y verdaderamente pongamos en el interés superior a México. Porque es sostenido que si gana México, ganan los trabajadores, que esa es nuestra función. Y por eso pensamos que en el Plan México, que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, ha convocado a empresarios, también se pueden convocar a los sindicatos para que juntos trabajemos, a mi juicio, en 3 caminos. En conservar los empleos de nuestro país, en la estabilidad laboral que mucha falta le hace a México. En el conflicto nadie gana, todo mundo pierde, incluso hasta el que empezó a ganar a lo corto perdió a lo largo, y también en la competitividad para mejores salarios. De ahí se deriva todo. Pues maestro Medina Ramírez, me sorprende usted, lo descubro y le aprecio mucho que haya venido hoy. Al contrario, Joaquín, yo tengo mucho gusto de que me hayas dado este espacio y cuando sea necesario aquí estaremos al pendiente. Sí, porque me parece muy interesante la propuesta. Gracias. Gracias, Joaquín. Es el maestro Tereso Medina Ramírez, secretario general adjunto de la CTM, la Confederación de Trabajadores de México. En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las